Muy buenos días, familia del Señor, bienvenidos a este devocional diario, iniciando otra nueva miniserie. Yeshua tiene la última palabra. Bueno, familia, una de las palabras más poderosas y profundas en las Escrituras es esa verdad de que el Dios eterno ha dicho que Él es el primero y el último, el principio y el fin, el Aleph Tav. Si nosotros entendiéramos lo que eso quiere decir para nuestras vidas, seguro que podríamos estar y vivir más tranquilos, ¿verdad? Más descansados en nuestro caminar ajetreado, diario, muchas veces. El Señor Yeshua mismo nos asegura en Apocalipsis 22:13 diciendo: yo soy el Aleph Tav. Seguro que lo escuchaste en griego, que dice el alfa y la omega, aunque eso no le da la profundidad que tiene en el hebreo original. Él dijo: yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Además, Él nos dio el ejemplo al dormir en un barco, ¿verdad? Mientras sus discípulos casi estaban allí que morían de miedo y de desesperación en medio de una tormenta. Leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8 que sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Pero Él, Yeshua, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, Yeshua reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Pedro mismo, el apóstol, el que estaba tan apegado al Señor, el que era tan impulsivo, asimiló profundamente esa verdad para su vida como creyente en Yeshua, pues cuando él estaba encadenado entre dos soldados en una cárcel esperando su condena a muerte, él pudo echarse a dormir plácidamente sabiendo quién era el que lo guardaba de todo mal. Y sabemos que esa situación no era una broma, ¿verdad? La vida de Pedro estaba realmente en juego, pues Herodes mismo poco antes ya había hecho ejecutar a Jacobo, al hermano de Juan, y cuando vio que había agradado a los judíos esto, él mandó rápidamente a que Pedro también fuera apresado con el mismo fin de morir. Pero ¿cómo entonces fue que logró dormir Pedro en aquella hora plácidamente? Parece increíble, ¿verdad? Bueno, es que, hermana, Pedro sabía que no era Herodes o sus soldados quienes tenían la última palabra sobre su vida, sino que era su Señor, Yeshua, y que Él le había profetizado una palabra anteriormente mientras estaba con Él. En Juan 21:18 dice Yeshua a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, cuando ya seas viejo, le dijo Yeshua mediante una palabra profética sobre su vida, sobre el final de su vida. Si lo hubieran ejecutado en el momento aquel Herodes, la profecía no se habría cumplido, pero la misma se cumplió en las condiciones más imposibles. Y es que cuando confiamos en el Señor de todo nuestro corazón, podemos dormir tranquilamente. Da igual la tormenta que venga sobre nuestras vidas. A veces nos pondremos un poco impacientes quizá, pero eso hace que tengamos que refinar nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él siempre está en control ahí en la barca con nosotros de la tormenta que hay a nuestro alrededor. Y así vemos que Yeshua, Él es revelado como el primero y el último entonces en su palabra. En nuestras vidas también debe ser así. Esa es realmente una palabra de consuelo, ¿no te parece? Lo que Dios dice lo cumple. Vemos en Números 23:19 que la Torá nos revela que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Tremenda palabra, ¿verdad?, que hay ahí en la Torá en Números 23:19, porque Él, el Señor, es el primero y el último. Él es el Aleph Tav. Él de cierto que no fallará y no faltará al cumplimiento de su palabra, al cumplimiento de sus promesas sobre nuestras vidas. Así que, hermano, hermana, entiende hoy que Yeshua es el primero y el último en tu vida también. Y si Él te ha dado una promesa, da igual la tormenta que venga, esa promesa se tiene que cumplir si tu fe está firme en Él. No es solamente que el Señor sea el primero en nuestras vidas o en decir algo, pero también tiene la última palabra sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias diarias. Muchas veces nosotros somos rápidos para hablar, ¿verdad? Y a la hora de la verdad fallamos a la hora de actuar.
Pero mira, nuestro Padre Celestial nunca dice algo que no vaya a cumplir, como hizo en la vida de Pedro, por ejemplo. Segunda de Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Yeshua, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Tremendo, ¿verdad? Lo que dice aquí Pablo. Las promesas son sí, el primero en Él, y amén, el último en Él. Todo, lo primero y lo último, siempre será en Él y por medio de Él, de Yeshua. Si nos salimos de Yeshua, si faltamos a nuestra fe en Él y en sus promesas, entonces sí que el enemigo tendrá acceso a nuestras vidas y podrá dañarnos. Dios no faltará con la palabra, y eso lo experimentó también, por ejemplo, Josué, cuando él iba a entrar a la tierra prometida. Fíjate lo que él fue capaz de declarar en Josué 23:14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor nuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna palabra de ellas. Tremendo lo que Josué está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que Dios mismo, el Señor de los ejércitos, había hablado, había dicho promesas sobre el pueblo de Israel, y todas se acontecieron, ninguna de ellas faltó ni cayó al suelo, porque lo que Él promete, Él lo cumple, y da igual las estrategias que quiera usar el enemigo Hasatán contra el pueblo del Eterno. En Hechos 3:18 se nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Mashiach Yeshua había de padecer. Y en el versículo 21 de Hechos 3 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bueno, Dios mismo, como Él es el primero, dio su palabra por boca de los santos profetas del antiguo pacto, y vemos que lo va a cumplir, lo está cumpliendo tan en serio que Él mismo incluso se entregó, vino por su pueblo Israel para morir en el madero, siendo allí el Aleph el que dio su vida, el primero, el único que podía dar la vida, para también ser el último, aquel que resucitó de los muertos, también el que resucita para reinar sobre su pueblo escogido. Fue el que amó, ama y amará a su pueblo por siempre. Yeshua podía decir dónde era difícil, por ejemplo, cumplir la palabra. Él podía pedir al Padre que mandara 12 legiones de ángeles para defenderlo, mas se cumpliría la escritura, lo profetizado. Así que él necesitaba dejar que lo arrestaran para llevarlo a morir en una cruz, cumpliéndose así la profecía dada por los profetas del Tanaj. El enemigo intentó alejar a Yeshua de esa actitud, de seguir siempre la palabra profética, pues eso guió siempre su vida. La gran cantidad de profecías que estaban escritas de él las cumplió todas, pero Hasatán quería disminuir su vida, disminuir el poder en él al ser desobediente, lo cual nunca hizo Yeshua, ya que el mismo diablo sí que él no pudo permanecer firme en la verdad y tuvo que ser expulsado del cielo, por ejemplo. El enemigo no es en absoluto todopoderoso, solo nuestro Padre Celestial es todopoderoso. Dios es el primero y el último, Él lo es todo, lo abarca todo con su poder infinito. Él quiere ser el primero y el último en tu vida, y eso es lo que también va relacionado con lo que tiene que ser nuestra vida de fe. Hasta aquí este devocional. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones. Shalom, shalom.